Dios les bendiga, mis amadas joyas preciosas. Estamos una vez más aquí para que pueda compartirles, testificarles de todo este largo proceso que me tocó vivir y que fue con un propósito exclusivo. Era necesario que yo tocara fondo, era necesario que pues yo fuera procesada para poder ser un instrumento en las manos de Dios para la gloria y honra de Él mismo. Porque tenemos que recordar que humanamente nosotros no somos capaces de hacer nada bien si no está Dios en nuestra vida, si no es Dios el que guía y dirige nuestros pasos. Así es que hoy voy a compartirles cómo el Espíritu Santo me guió a ser libre, a ser sana para la gloria de Dios y testimonio a las naciones de los malos pensamientos. Los pensamientos negativos me están volviendo loca. Los pensamientos negativos van a acabar con mi vida. Los pensamientos negativos van a matarme. Todo eso era lo que yo pensaba acerca de mí cuando tuve un ataque severo por los pensamientos malos, los pensamientos negativos, los pensamientos que invadían y bombardeaban mi mente. Hace algunos años atrás creí volverme loca y es lo que voy a compartirles. Fui a parar al psiquiátrico, al psicólogo, y no obtuve ayuda. Obtuve medicina, obtuve medicamento y obtuve el diagnóstico que si el medicamento no funcionaba en mí, pues podría ser hospitalizada, podía ser referida a una clínica psiquiátrica donde pudiera probablemente internarme debido a que pues me estaba volviendo loca. Creía que había perdido el control de mi mente. Pensaba que yo no podía ser capaz de controlar mis pensamientos. Y esto fue hace 10 años, a raíz que yo abrí la puerta para que entraran los espíritus malignos de la ansiedad, de la depresión, de los ataques de pánico y del nerviosismo. Llegó el momento en que colapsé, toqué fondo porque yo abrí la puerta, yo abrí ese portal para que ellos entraran felizmente e hicieran destrozos en mi vida. Gloria a Dios que puso su mirada en mí. Gloria a Dios que yo dije, si ya probé todo lo que el mundo ofrece y no encuentro mi sanidad, ¿qué más da? Entregarle mi corazón a Cristo y buscarle y saber quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo. Si ya estoy loca, casi prácticamente muerta, era lo que yo estaba y me sentía. Y estaba muerta en delitos y pecados, fuera de la gracia de Dios. Quiero decirles que cuando a mí me dan ese diagnóstico, yo empiezo, aparte de sufrir la depresión, la ansiedad y los ataques de pánico, que ya he hablado en otros videos con respecto a eso, los pensamientos negativos me hacían, lo que llegaba a mi mente, me hacían sentirme ansiosa de pensar, venía la ansiedad. Y de la ansiedad venía el nerviosismo y del nerviosismo iba a parar a emergencia con un ataque de pánico, porque el espíritu de muerte me rondeaba y yo creía que me iba a morir y que lo peor habido y por haber me iba a suceder, me iba a pasar y perdía el control. ¿Saben qué era lo que más me gustaba a mí cuando yo iba a parar a emergencia? Que me inyectaran y que me adormecieran y dormir horas, porque era el único momento en el que yo sentía que no sentía nada. Era el único momento en el que mi mente supuestamente descansaba. Era el único momento en el que yo perdía la noción del tiempo cuando me inyectaban calmantes y me adormecía por horas. Para mí era un pánico abrir mis ojos y despertar a mi realidad porque no sabía
cómo combatirla, porque no sabía cómo luchar, porque no sabía qué era lo que me estaba pasando. Si años atrás yo tenía una mente cuerda, una mente bien, yo no sufría esos ataques mentales. ¿Cómo fue posible que llega un momento en que yo empiezo a ser atormentada por las fuerzas del mal tan severamente en mi vida? Y claro que habían razones de ser por las cuales mi mente era atacada. Y es lo que yo voy a compartirles el día de hoy. Yo abrí un portal antes de entregar mi corazón a Cristo y yo era muy mística. Yo no era religiosa. Yo creía que había un Dios o dioses y que todo lo que a mí me decían que a mí me podía traer una bendición, yo lo hacía. Y en sí no era una bendición, como el misticismo de creer que los elefantes te traen fortuna, como el misticismo de creer que un cuarzo te puede proteger de las malas vibras, de los demonios. Así que después les voy a compartir también el efecto que tuvo el ser mística, el ser creyente de las cosas que no debemos creer. Pero hoy vamos a hablar con respecto a los pensamientos negativos. A mí el enemigo, el adversario, me bombardeó, saturó mi mente con pensamientos de lo peor. Yo pensaba que me iba a morir. Yo pensaba que yo tenía cáncer. Yo pensaba que si salía a la calle me iba a pasar un accidente. Yo pensaba que si alguien me miraba me quería hacer daño. Yo pensaba tantísimas cosas que llegaba un momento en que cerraba mis ojos porque no quería pensar más. Yo pensaba que era inútil. Yo pensaba que no servía para nada. Yo pensaba que no era atractiva. Yo pensaba que era fea. Yo pensaba todas las cosas que llegaban a mi mente no llegaban de a una, llegaban una tras otra. ¿Y saben qué era eso? Y yo no lograba identificarlo porque yo empezaba mi caminar con Cristo. Yo empezaba a que con la oración yo me iba a liberar. Y la oración me ayudó mucho, mucho me ayudó. Y es un complemento la oración para despojarnos y deshacernos de los malos pensamientos. Pero doy gloria y honra a Dios, que por medio de la oración he obtenido revelación de Dios, revelación de lo alto, revelación divina, revelación que no procede del hombre, pero que no es privada, que no es solo y exclusivamente para mí, sino para todo el mundo, porque está escrita aquí en las Sagradas Escrituras. Aquí está la revelación divina, maná de lo alto, revelación divina. Lo que un psiquiatra a mí no me dijo, me lo dijo el doctor de doctores. Y me lo reveló y me dijo, ponlo por obra, actúa. Y yo sé que hoy en día hay miles y cientos de personas atormentadas por los malos pensamientos. ¿Qué son los malos pensamientos? Son dardos. ¿Y qué es un dardo? El dardo es como una lanza. Como una lanza. No es como una lanza, es una lanza. Eso es el dardo. Cuando uno tira una lanza y esa lanza va a dar en el punto que uno quiere dar. Esos son los dardos. Pero hoy no nos referimos al dardo literalmente. Hoy nos referimos a los dardos que el maligno envía a nuestra mente. ¿Qué son los malos pensamientos? Son dardos de Satanás que envía a nuestra mente. Porque él sabe que nuestra mente, si es atacada y nosotros ignoramos la palabra de Dios, sabe que va a causar estragos en nuestra vida, sabe que nos va a atormentar, que nos va a hacer flaquear, que nos va a hacer creer lo que no es. Y así sucesivamente puede llevarnos hasta el suicidio, porque han habido personas que cuando están bajo ese ataque espiritual a la mente, les ha dicho, mátate. Y a muchos les ha dicho, antes de matarte, tú mata a todos los que puedas. No lo va a llevar solo. Y hemos visto en las noticias, hemos visto casos donde así sucede. Donde la persona antes de quitarse la vida va y mata a 40 personas, 20 personas, 10 personas, todas las que pueda llevarse
por delante antes de quitarse o ella la vida. Y lamentablemente esas almas no van a estar en la presencia de nuestro Señor si no habían entregado su corazón a Cristo. Esa es la verdad y yo no les puedo venir a ustedes a hablar con mentiras. Ahora bien, yo quiero decirte, si tú en este momento estás teniendo ataques mentales, estás teniendo malos pensamientos, Satanás está saturando tu mente y te está bombardeando y tú no sabes qué hacer. ¿Sabes qué hacía yo cuando venía ese ataque a mi mente? Agarraba la pastilla, me la tomaba y me dormía, porque al dormirme yo ya no podía pensar. Ya los pensamientos no podían invadir mi mente porque me dormía, me anestesiaba, me daban calmantes en el hospital. Pero una vez más doy gracias a Dios porque en medio de mi debilidad, en medio de mi locura, porque a veces había momentos en los que yo creía que estaba loca. Había momentos en los que yo estaba parada, pero yo me miraba corriendo por las calles como una loca, desquiciada. Y yo guardaba silencio porque no quería comentarlo, no quería hablar, no quería contarle a mi madre, a mis hermanas, a mi esposo, a familiares, el tormento que yo estaba viviendo. Y de esa presión mental me venía el nerviosismo y me venía la ansiedad y me venían los síntomas y era un ataque espantoso, espantoso. Y aún hay gente cristiana viviendo ese ataque espiritual porque tiene miedo de hablar, porque les van a decir, los van a criticar, los van a juzgar. Pero yo quiero decirte hoy que no tengas pena, no tengas miedo, no tengas vergüenza, no tengas temor. Busca tu sanidad en Cristo. Buscan tu sanidad en la palabra del Señor. ¿Saben cuántas veces yo me metí a YouTube a buscar algo y no encontré nada? Encontré predicaciones como los malos pensamientos, estudios bíblicos, pero pude darme cuenta que eso no llenaba mi alma porque eran mensajes de personas que no habían sufrido ese ataque a una magnitud tan severa como la que yo sufrí, como la que yo viví. Y estuve con el psiquiatra y el psiquiatra lo único que hacía era medicarme. En una de mis visitas al psiquiatra, uno de los pacientes me dijo de que en su momento de estar con cordura, de que había a personas que con electricidad les daban electroshocks y eso los como que traía supuestamente a la realidad por un tiempecito, pero luego otra vez venía el ataque. Y eso me creó pánico. Y yo dije, ¿será que yo voy a llegar hasta ese extremo también? Yo me miraba amarrada así como se ve la gente loca. Yo me miraba así. Yo me miraba en un cuarto golpeándome la cabeza. Yo me miraba jalándome los cabellos. Yo me miraba cortándome el cabello. Y cada que venían esos pensamientos, yo clamaba la sangre de Cristo. Yo decía, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo. Y cerraba mis ojos y oraba y decía, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y eso me ayudó. Pero no fue eso lo que me hizo desaparecer por completo el ataque emocional, el ataque mental. No fue eso lo que desvaneció los dardos del enemigo. Sino hoy yo quiero compartirte cómo todos esos pensamientos negativos, malos, porque a cada uno de nosotros nos va a atacar de diferente manera, aunque en conclusión viene siendo lo mismo, viene siendo un resumen que quiere acabar con tu vida y la mía. Pero no se lo vamos a permitir porque estamos cubiertos con la sangre maravillosa del Cordero, porque hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Y hoy voy a compartirles y voy a revelarles cómo Dios a mí también me ayudó, me reveló a que esos malos pensamientos que habían hecho nido en mi cabeza fueran desalojados. Se botó el nido de mi cabeza, que habían el enemigo mandado todos esos dardos a mi cabeza. Quiero leerles en las escrituras, les voy a compartir 3 textos bíblicos.
liberadores, porque aquí hay una palabra de revelación que nos va a liberar y nos va a dar las armas de cómo echar fuera los pensamientos negativos y cómo echarlos fuera de nuestra mente y cómo no recibirlos cuando el enemigo vuelve a mandarlos. Cuando él intenta una vez más enviar esos dardos a nuestra mente, cómo tener puesto ese escudo. Y que cuando viene el dardo, tú pones tu escudo espiritual, tú cubres tu mente, tus pensamientos, y ese dardo fue enviado, pero tú usaste tu escudo y no llegó, ni te movió, porque estás ejerciendo como hijo e hija de Dios el poder de la palabra. Quiero leerles en 2 de Corintios 10. Lo vamos a leer desde el 4. Si tú tienes Biblia, acompáñame, agarra tu Biblia, porque aquí está tu medicina, aquí está tu psicólogo, tu psiquiatra, tu liberación, aquí está todo, absolutamente todo. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que no tiene precio, que es gratuito para todo aquel que tenga un corazón dispuesto a ser libre de verdad en Cristo Jesús. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es real. Solo necesitamos dar un paso más de fe y creerla, aferrarnos a sus promesas, y van a darse cuenta cómo podemos desalojar al invasor, al enemigo, a las fuerzas del mal de nuestra vida. 2 de Corintios 10, 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales, son en contra de las huestes satánicas, diabólicas, esos entes del mal que no se nos presentan físicamente, sino que se presentan de una forma tormentosa, y a veces cuando han posesionado a una persona, entonces se presentan por medio de una persona que quiere ocasionar estragos y destruir tu vida. No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí está la revelación, cómo tú y yo podemos destruir esas potestades, cómo podemos destruir esas huestes de maldad. Dice acá, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Poderosas en quién? En Dios. Si no estás sumergido, si no estás cubierto, si no eres un hijo verdaderamente de Dios, la palabra de Dios no va a tomar efecto en tu vida ni en la mía. Así es que para que la palabra de Dios tome efecto en tu vida, necesitas de verdad entregar tu corazón a Cristo. Necesitas renunciar al mundo, pedirle perdón por tus ofensas, pecados, por lo que has hecho mal, por las malas decisiones, por todo lo que tú sientas honestamente de corazón. Dios lo sabe todo, pero Él está esperando que nosotros dispongamos nuestro corazón para poder liberarnos. Él está esperando que toquemos la puerta y clamemos a Él. Entonces nos dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Derribando todo argumento. ¿Cuál es ese argumento? Ese argumento es el que levanta Satanás en contra de nosotros, enviando esos dardos malignos a nuestra mente por medio de los malos pensamientos. Esos son los argumentos que el enemigo presenta en tu contra y en la mía. Y empieza a decirte todo lo malo, todo lo malo, lo malo, lo malo, lo malo que puede pasarte, que te va a pasar, cuando no es así. Recuerda que todo lo malo no proviene de Dios. Jamás Dios va a querer nada malo para ti. Todo buen padre al hijo que ama, corrige y disciplina. No maldice. Y dice acá, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento negativo, todo pensamiento contrario al pensamiento de Dios, se lleva cautivo a la obediencia en Cristo. Cuando tú y yo obedecemos la palabra del Señor, el adversario no tiene argumentos para mandarte a tu mente, porque sabe que estás y caminas bajo la obediencia de Dios.
Y si cometes un error, inmediatamente lo reconoces, le pides perdón y le pides ayuda para no volverlo a hacer. Entonces aquí nos está revelando nuestro Señor que los pensamientos contrarios a los de Dios, los pensamientos contrarios a la voluntad de Dios se llevan cautivos a la obediencia en Cristo. Cuando tú y yo practicamos la obediencia, los dardos del maligno no tienen poder ni autoridad en nuestra mente. Porque nosotros sabemos que estamos bajo obediencia y que cuando Él manda un pensamiento malo, tú y yo sabemos que no lo podemos recibir. Tú y yo sabemos que no lo aceptamos porque no proviene de Dios. Lo detenemos, lo rechazamos, lo cancelamos y lo llevamos cautivo a la obediencia en Cristo. ¿De qué forma? Si el enemigo a mí me manda un pensamiento, me manda un dardo de muerte y me dice tú te vas a morir pronto, yo agarro ese pensamiento, yo no lo dejo entrar, ni lo dejo que se quede. En el momento que él me manda ese pensamiento, tú te vas a morir pronto, ese fue un dardo, yo le respondo. ¿Qué le podría responder yo? Si me está declarando muerte, yo no lo recibo y yo le respondo, yo declaro vida y vida en abundancia. Yo declaro que yo viviré muchísimos años para servir y agradar a Dios. Yo declaro que viviré una larga vida gloriosa y victoriosa. Y yo llevo cautivo ese pensamiento de muerte a la obediencia de Cristo, a la obediencia en Cristo. Como hija de Dios tengo palabra de poder y autoridad y el adversario sabe que no puede volver a decirme eso y que si lo intenta de igual manera no podrá convencerme que voy a morir porque yo sé que no me voy a morir. Lo triste es que si nosotros no estamos de verdad caminando una vida como hijos de Dios, como conocedores de Cristo, entonces el enemigo nos manda el dardo de muerte y nosotros lo creemos y creemos que mañana morimos. Y lo cual la palabra de Dios me dice que no es así. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. El pensamiento que el enemigo te manda tiene que obedecer a la palabra de Dios. Y si tú declaras la palabra de Dios sobre cada dardo que el maligno te manda, él sabe que ya no puedes seguir perturbando tu mente. Él sabe que ya no puedes seguir atormentando tu mente. Porque tu mente, tus pensamientos le pertenecen a Cristo. Porque tú y yo así lo estamos declarando. Yo en las noches cuando oro le digo, Señor amado, en esta noche yo cubro mi mente y mis pensamientos con la sangre poderosa de Cristo Jesús y llevo todo pensamiento negativo, llevo todo pensamiento contrario a la obediencia en Cristo. Y el adversario, el enemigo, Satanás, sabe que no tiene poder ni autoridad y que yo no le voy a creer sus argumentos. Que sus argumentos y toda altivez que se levante en contra mío, o en contra mío como hija de Dios, será destruido por el poder de la palabra. Ahora quiero compartirte. Aquí podemos darnos cuenta. Por acá. Bueno, aquí nos podemos dar cuenta que si nosotras estamos caminando en obediencia, el enemigo no puede mandar los dardos. Y si los logra mandar porque es necio, porque él siempre trata de volver a ver si puede intimidar nuestro pensamiento, si lo hace, nosotras actuamos. Nosotras tenemos que usar el poder de la palabra. Tenemos que usar el poder que Dios nos ha dado a cada una de nosotras. Entonces, cuando el enemigo tira esos dardos a nuestra mente por medio de pensamientos negativos, por medio de malos pensamientos, tú no los dejes que entren a tu mente, tú no los recibas, tú no les des la bienvenida, tú inmediatamente los rechazas, tú inmediatamente los cancelas, no los recibes, te cubres con la sangre de Cristo, cubres tus pensamientos con la sangre de Cristo Jesús. Y no crees los argumentos del adversario. No los tienes por qué creer. Tú tienes y debes que creer la palabra de Dios. Tú debes y tienes que aferrarte a las promesas de Dios. No debes caer fácilmente en las mentiras de Satanás. No debes
por qué creerle sus argumentos, no tienes por qué creerlos. Todo lo contrario, cree y aférrate a las promesas de nuestro Señor, que son las que nos conviene. Eso es lo que nos conviene, las promesas de Dios, porque las promesas de Dios, su palabra dice que siempre son fiel. Las promesas de Dios siempre, siempre, siempre son fiel. Y saben que cuando yo descubrí cómo podía ser mi defensa, cómo podía ser mi defensa en contra de los malos pensamientos, me quedé sorprendida de cómo algo tan aparentemente fácil, práctico o sencillo podía liberar mi mente de tanto tormento. Yo creí que tal vez no era verdad, porque me entró la duda, pero en la misma lo rechacé y dije, no, yo voy a creer y me voy a aferrar a la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios me dice que yo debo llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo, yo debo caminar bajo obediencia a la palabra de Dios. Si cometo un error, fiel y justo es Dios para perdonarme, darme la mano, levantarme y siga caminando. El problema es que a veces cometemos un error, no nos arrepentimos, no pedimos perdón a Dios, entonces el enemigo tiene como señalarnos, tiene como decirnos, hey, ¿te acuerdas que hiciste algo malo? Entonces debemos cortar con todo eso para que no envíe los dardos a nuestra mente, para que no nos haga creer lo que no es. Basta ya, basta ya. Basta ya de creerle al adversario lo que no es real, lo que no es verdad. Cuando yo empecé a poner por obra esta porción que les compartí bíblica, cuando yo empecé a esforzarme por caminar en obediencia, mi mente empezó a tener paz. Mi mente, empecé con la oración a decirle, Señor, limpia mi pensamiento. Señor, limpia mi mente contaminada. Señor, limpia mis pensamientos, porque muchas veces nuestra mente se contamina y llegan los dardos del maligno por medio de lo que vemos en el televisor. Si tú estás viendo series y programas donde abres portales para que las huestes satánicas entren, rechaza eso, cancela eso. No veas cosas que no te conviene ver. No lo hagas, porque el único perjudicado en este caso podría ser tú o yo, si fuera yo la que lo hago. Ten mucho cuidado con lo que escuchas, porque muchas veces los dardos del maligno vienen a través de lo que estamos escuchando. ¿Qué estamos escuchando? Entonces, ten mucho cuidado con lo que ves, con lo que escuchas. Cuida tu mente. Cuida tu mente. En un momento de mi oración, un día yo le dije, Señor, ¿por qué yo tengo esta mente tan débil? ¿Por qué el enemigo fácilmente me atormenta y me bombardea y manda esos dardos y no sé cómo defenderme? Siento que estoy herida, lastimada. Siento mi cabeza que ya no aguanto, que no puedo. Siento que me voy a volver loca. Señor, le dije en oración, yo quiero la mente de Jesucristo, esa mente fuerte, esa mente poderosa, esa mente que sabía cómo responder al adversario, esa mente que sabía cómo dar esa palabra con poder y autoridad. Y saben que en medio de ese tormento y en medio de mi oración y de mi debilidad y todo lo que yo sentía y sufría, el Espíritu de Dios me dijo, si deseas y anhelas la mente de Jesucristo, entonces lee los 4 evangelios. Y en los 4 evangelios tu mente será empoderada y sabrás cómo responder en contra de las huestes satánicas, en contra de las huestes de maldad. Si tú lees los 4 evangelios, empezando por el libro de Mateo, Juan, Lucas, si tú lo haces, me dijo nuestro Señor, empoderarás tu mente estará empoderada. San Juan. Tu mente se empoderará, y cuando el enemigo envíe esos dardos, el Espíritu de Dios te va a recordar lo que tú has leído. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo se encargará de recordarnos. Pero ¿qué nos va a recordar el Espíritu de Dios si tú y yo no leemos las Sagradas Escrituras? ¿Qué nos va a recordar el Espíritu Santo si tú y yo no escudriñamos su palabra? No nos estamos alimentando, no estamos digiriendo su palabra, que es nuestro alimento espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el adversario empieza a perseguirnos y empieza a dar esa maratón mental,
Tú y yo estamos raquíticos, debilitados, anémicos espiritualmente y no podemos entrar en esa carrera porque no tenemos las fuerzas, la valentía para poder hacerlo porque estamos faltos de la palabra, de conocimiento. Entonces, ¿qué quiero decirte en conclusión yo con esto? ¿Qué quiero decirte? Que tu mente puede ser fortalecida y llena del poder del Espíritu Santo cuando empieces a escudriñar las Escrituras. Cuando empieces a leer la Biblia, el Espíritu de Dios te va a guiar y te va a llevar a la victoria, a la liberación, a la sanidad. Pero si tú no lo haces y solo estás quejándote, vas a vivir atormentado. Imagínate que si en este momento tú tienes 30 años y a Dios le place darte de vida 90 años, ¿estás dispuesto a vivir el resto de tu vida atormentado o atormentada? Que no disfrutes el tiempo que Dios te dio en esta tierra tan linda y maravillosa, porque la vida es muy linda, muy preciosa. Cuando yo empecé a caminar bajo obediencia, a esforzarme por hacerlo, porque todos pecamos, todos fallamos, pero lo importante es reconocerlo y pedirle perdón a Dios y corregirlo y tratar o intentar de no volver a cometer la misma falta. Porque si te digo yo que yo me he convertido en una santa y que tengo una aureola aquí, te estaría mintiendo. Todo lo contrario. Fui perversa, mala, qué tanta cosa. Pero de toda esa inmundicia Dios me rescató, me eligió, me sacó de ahí, me sacudió y me puso en otro lugar. Y busco de Dios porque sé que si Dios no está gobernando mi corazón, soy de lo peor. Y voy lo más que puedo a la iglesia porque no quiero ser como antes fui. Yo no vengo a darte cátedra de pureza y de super santidad. No. Pero la palabra de Dios nos dice que sin santidad no le veremos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Esforzarnos por guardarnos para Cristo, para poder verlo y poder gozar de una vida sin tormento, sin malos pensamientos, sin estar siendo acosados ni agobiados por las fuerzas del mal. En conclusión, ¿qué quiero decirte? Que tú puedes ser sano del tormento de los malos pensamientos. Si tú ya estás viviendo esa situación, por medio de la oración y del poder de la palabra y de que tú camines bajo obediencia, tu mente va a empezar a limpiarse. La oración, con que tú te pongas la armadura de Dios, tú leas la palabra de Dios. A mí nuestro Señor, por medio de su Santo Espíritu, me reveló algo poderoso, que yo se los doy a ustedes también. Y fue, ¿sientes una mente débil? ¿Sientes una mente que fácilmente cree lo negativo? ¿Tienes una mente que es atormentada por los malos pensamientos? ¿Tienes una mente que crees volverte loco o crees que estás loco o loca? ¿Tienes una mente que piensa siempre en lo peor? ¿Tienes una mente que te sientes fracasado, fracasada? ¿Tienes una mente que sientes que tú no tienes el dominio ni el control de tu mente y lo tiene otro ser o otros seres? Entonces yo quiero decirte que hoy es el día que tú de verdad le entregues tu corazón a Cristo, le entregues tu corazón a nuestro Señor, creas su palabra, te aferres a sus promesas y Él te va a liberar, porque ningún ser humano puede liberarnos de las fuerzas del mal. Ningún brujo, ningún hechicero, ningún psicólogo, ningún psiquiatra puede traer la normalidad mental a tu cerebro más que el dador de la vida. Más que el Dios Todopoderoso es el único que puede establecer una normalidad mental en tu cerebro y el mío. Y eso va a pasar si tú decides creerle a Dios y poner por obra el mandamiento que Él nos dio, la obediencia, obedecer su palabra, no recibir los dardos del maligno, no recibirlos, agarrarlos, echarlos fuera, decirles yo rechazo, yo cancelo y yo declaro el poder de la palabra. Yo declaro el poder de la palabra, yo llevo cautivo todo pensamiento negativo, lo llevo cautivo a los pies de Cristo, yo lo llevo cautivo a la obediencia en Cristo. Y los malos pensamientos no tienen poder ni autoridad en mi mente para provocar inseguridad, caos y todo lo que provocan. Yo quiero decirte que hay mucho que yo pudiera compartirte y que lo voy a hacer poco a poco. Voy a ir compartiéndoles más de cómo poder
liberarnos de los malos pensamientos. Pero si tú vuelves ya solas en tu momento, agarras tu Biblia y vuelves a leer en 2 de Corintios 10, 4 y 5, pídele a Dios en oración que te revele su palabra, que por medio de tu Santo Espíritu te guíe, te capacite, te instruye, te enseñe y te lleve rumbo a tu liberación mental y emocional. Porque recuerden que de lo que llega a nuestra mente, nuestros pensamientos, si le damos cabida y lo dejamos ahí, baja al corazón. Y de lo que baja al corazón, habla nuestra boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Así es que vamos a concluir. No terminamos con este tema de los malos pensamientos, pero en el día de hoy vamos a concluir hoy. Cualquier duda, cualquier pregunta que se me haya quedado fuera, me la puedes hacer, que con gusto voy a contestarte, y vamos a compartir más acerca de los pensamientos negativos, acerca de cómo pueden atacarte los pensamientos negativos, lo mal que pueden provocarte si tú dejas que los pensamientos malos hagan nido en tu cabeza, y cómo ir liberándonos de los pensamientos negativos. Una vez liberados de los pensamientos negativos, cómo mantener la protección mental de nuestro ser, de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Solamente Dios puede hacerlo, y por eso es sumamente importante mantenernos bajo su protección, bajo su cobertura. Y yo quiero decirte que muchas veces, estando bajo su protección, bajo su cobertura, somos atormentados por esos dardos del maligno, por esos malos pensamientos. Pero tú y yo, como hijos de Dios, no debemos creer esos argumentos, y debemos derribar esos argumentos, esas fortalezas de maldad. Debemos derribarlas en el nombre poderoso de Jesús y declarar el poder de la palabra, porque la palabra es eficaz, es dadora de vida, es liberadora, es sanadora. Cuando tomamos un paso más de fe y decidimos creer la palabra de Dios. Así es, mis amadas joyas preciosas. Haremos una oración para concluir con este video. En esta hora, Padre Celestial, en el nombre de Jesús te doy gloria, honra y honor, Señor amado, y te doy gracias por permitirme compartir, Señor, estos minutos con mis amadas joyas preciosas que forman parte de este ministerio, Padre, que yo sé que está llevando sanidad y liberación mental a sus vidas, no por mi palabra, sino por la tuya, Padre de la gloria, porque tú eres el que hace las maravillas, los milagros, los prodigios, las sanidades, las liberaciones, las restauraciones, todo, Señor, lo haces tú, y a ti te damos gloria, honra y honor. Pero en este momento, Señor, cerramos este momento pidiendo, Señor, por todas esas mentes que están siendo agobiadas con los malos pensamientos, Padre. En esta hora, Señor, cubrimos las mentes, Padre, con tu sangre poderosa, con la sangre maravillosa del Cordero, con la sangre de Cristo Jesús, porque hay poder en la sangre de Cristo Jesús, Padre, y llevamos cautivo todo pensamiento negativo, todo pensamiento contrario al del Espíritu Santo, todo pensamiento contrario al de la voluntad de Dios, todo pensamiento de muerte, todo pensamiento de tristeza, desánimo, apatía, todo sentimiento, Padre, todo pensamiento, Señor, que esté perturbando al ser humano, Padre, en esta hora, los llevamos cautivos a la obediencia en Cristo. Los llevamos cautivos a la obediencia de tu palabra, Señor, porque así lo dice tu palabra. Tu palabra nos revela que se lleva cautivo todo pensamiento contrario al tuyo, a la obediencia en Cristo Jesús, Padre. Y por esa misma razón te pedimos, Padre, un espíritu de obediencia, Padre Santo, para poder liberarnos de ese tormento, de ese asedio, de ese acoso, Padre, de los malos pensamientos. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, Jesús. Dios me la bendiga rica y abundantemente, mis amadas joyas preciosas. Así que aquí está una persona, un testimonio vivo, que después de haber estado bajo medicamento, bajo un psiquiatra pensando estar loca, hoy me doy cuenta que estoy más cuerda e inteligente para la gloria de Dios que nunca, pero en Cristo. Sin Él creo que no se las estuviera contando, pero que Dios me les bendiga en abundancia. Hasta pronto. Bye bye.